Vamos a hablar un poquito de María. María, mi vecina, María, No, la de no, iglesia, María la de ¿cuál? la iglesia. Si yo no entraba a locura, ahora que menos. ¿Cómo te llegó a la iglesia? Yo A cogí un Dios. vehículo y me llevó al frente y ahí. Bienvenido al menudeo, mi gente. Mi gente, después de muchísimo tiempo, Me voy a dar. volvemos al menudeo. Claro, claro, después viene. Eh, Teníamos una pequeña pausa, vamos a decirle vacaciones, se podría decir. Pero volvemos con los temas. Y venimos con un tema súper interesante, porque vamos a hablar un poquito de la palabra, pero no como tú lo crees que tú lo ves en una iglesia. Aquí no te vamos a hablar que esto, que esto es del demonio. No, no, no. ujú. Nada de eso, nada de eso. Aquí te Bien. vamos a hablar llano para que tú puedas entenderlo, tú como una persona que no ha ido a la iglesia, para que tú entiendas más o menos, en un lenguaje que podemos entenderlo todo, ¿cierto? Claro que sí. Mi estimado, un placer tenerlo en este espacio. Mío, el placer es mío. Cuénteme cómo usted se llama, a qué se dedica, cuénteme. Y Bueno, vamos a entrar ¡pam! en lleno. En lleno de Ahí una ya. vez. No, mi nombre es José Luis Tejada. Yo soy, Bienvenido. gracias, licenciado en Administración de Empresas. Trabajo en el área de plásticos y eso. En la parte secular, en la parte ya de la iglesia, soy coordinador de escuela dominical de nuestra Ok. iglesia. Yo tuve con un personaje aquí, un Pokémon que yo O desbloqueé, sea, que se llama Jafet. Y yo le decía que yo no entiendo cómo que ustedes pueden con tanto. ese es mi hermano y compadre. Es que Jaffe Music. ajá, ese me Sí, sí, digo, muy duro, muy duro. Si sí. te preguntan, Ese es duro, ese. Es duro. ah, Aunque es no, liceísta, pero es duro, es duro. él es bacano, es Eso es lo bacano. único malo que él tiene, que es liceísta, pero es bueno, el tipo es bueno. Entonces, mira, yo quiero que hablemos sobre religión. Religión con Dios. Eso va a girar todo en torno a Dios. Ok. Entonces, hay siempre un debate en que la gente dice, que las religiones dividen a la gente. Yo quiero que tú me digas, ¿qué diferencia puede haber entre una religión y una relación que todo gira en torno a Dios? Ok. Entonces, una relación con Dios, ¿en qué te puede afectar tú siendo de alguna religión en específico algo? O una diferencia entre esas dos. Mira, lo primero que tenemos que entender es qué significa el término religión, Religión. para entonces poder hacer un exégesis Ok, de los dos temas. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de religar, de unir, de hacer cosas repetitivas para ok, llegar a un fin. O sea, para bien, tú hacer un culto, una misa, lo que sea que tú vayas a hacer, tú bien, utilizas algunas cosas para elaborarla. ok, Entonces, eso siempre va a ser repetitivo. Tú ok. siempre vas a vivir haciendo lo mismo, tipo político. Ajá, entiendo. Ahora, cuando tú hablas de relación, está Relación. hablando de que yo voy a aportar y que otra persona va a aportar para que Ok, las cosas salgan como deberían de salir. Entonces, ya cuando agarramos esos dos términos y lo llevamos al término cristiano, al término de iglesia, al término ajá, de grupos, al término de la relación, al término del cristianismo, sería como la religión, y no es menos cierto, que divide. ¿Por qué? Porque la divide. religión pone muchas paredes a las personas al momento de llegar al Señor. Ok. Entonces, una pregunta. Entre tantas religiones, si usted dice que divide, Sí. ¿cuál sería? ¿Hay una correcta que hay que seguir o eso depende de qué? O sea, vamos a ver, ¿qué religión usted sigue? Yo soy evangélico. Evangélico. Sí. Ok, y entonces, ¿qué diferencia puede haber entre un católico, un mormón, llámese de esa forma, y por qué su religión y no otra? ¿Se Mira, podría hacer esa sí, comparación? claro que sí, claro Ok, que sí. Mira, yo no te podría decir que hay una religión que te va a salvar, ni una religión que ok. es la correcta. O sea, Ah, las religiones no salvan. para nada. Ok, 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 Una religión es un medio que se utiliza para hacer un servicio. ok. ¿Me entiendes? Pero tú no puedes decir que la religión te va a salvar, porque entonces estaría de más las cinco solas de Martín Lutero, donde habla que solo Dios, o sea, nada Solo más se Dios. necesita para llegar a Dios. Ok, Nada más, solamente creer en Dios. Ahora, ¿qué hace la religión? Que la religión se utiliza como medio para que las personas se acerquen a una casa, a una iglesia, se preparen, estudien, tengan enseñanza, eh, compartan con otras personas que comparten la misma ideología, valga la redundancia, ok. y eso te ayuda a tu crecer. Eso más como para Eh, crecimiento, no para para crecimiento. salvación. Claro que no.
Ok, entonces yo tengo una pregunta ya, como saliendo un Bucapié. poquito. Ajá, esta pregunta me la hizo un amigo mío, porque él, O como sea que es que, traspolada de tu sí, amigo sí, a sí, mí. sí. Yo la Él, contesto si puedo. Si no tengo la respuesta, te lo digo, desde no que la él voy a vea contestar. esta pregunta, él va a saber. Él me dijo a mí, cuando uno se muere, uno va al cielo, ¿verdad? El alma de uno va al cielo, si uno vive su vida bien, ¿verdad? No, no necesariamente. Ok, 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 pero la pregunta va por ahí. Y entonces, ¿qué pasa con los millones y millones de pollos que se mueren? ¿Se van para el cielo? Ah, Él va a saber, desde que veo esa pregunta, él va a saber quién es. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú sabes, matan allá en el cielo? ¿O allá también hay una carnicería, una cosa así? mira, eso es un poco profundo y para tú encontrar una respuesta lógica a eso, tú tienes que estudiar la palabra del Señor. Ok, Pero vamos a tratar de allanarlo lo más que podamos. ok, ok, Mira, ok. hay una diferencia entre el alma de los animales, Ok. hablando a nivel general, todo tipo de animales, pollo, Ujú. gallina, gatos, ratones, Escucho. perros, todo eso, y el alma del ser humano. Dios creó toda la naturaleza para que el ser humano disfrutara de ello, Ok. para que el ser humano la administrara, para que el ser humano trabajara y la mantuviera, ¿verdad? Sí. Ahora, el ser humano es la perfecta creación de Dios, o sea, la obra maestra de Dios. Entonces, el ser humano tiene un alma, tiene un espíritu y Ok. tiene carne. Cuando el Bien. ser humano fallece, que se cumple su ciclo, esa alma no va al cielo. La gente cree que va al cielo inmediatamente, no va al cielo No va al inmediatamente. cielo. No. El alma del ser humano pasa a un estado de espera, de descanso, hasta el juicio final. Entonces, Ok. cuando vuelva el Señor, esas almas van a ser juzgadas. Entonces, se podría decir que, o sea, no van al cielo, pero ¿a dónde van? O sea, ¿existen los fantasmas? No, los Existen. fantasmas no existen. Lo que O sí sea, existen como son que, demonios, sí. ok, los demonios. Pero, o sea, vamos a suponer que tú digas, yo vi el espíritu, vamos a decirlo de esa forma, ojalá y no pase. Diga, yo vi el espíritu de la mamá mía ahí en la cocina. Puede pasar, pero no en la forma de que la Biblia, yo te voy a hablar desde el punto de vista bíblico. Ok, O sea, los fantasmas, el ser humano, cuando muere, ya murió. murió. La carne va a la tierra y el espíritu va a un lugar de descanso hasta el juicio final. Ahora Bien. bien, ¿qué pasa con eso? ¿Quiénes son más viejos en la tierra? ¿Los demonios o tú y yo? ¿Quiénes? Son más viejos en la tierra, los demonios, los ángeles caídos o tú y yo. Los ángeles caídos. Ok, entonces ellos conocen, ellos están, incluso la Biblia te habla de que los aires están infectados de demonios. Ay, Todas papá las Dios. cosas que suceden, ellos la están viendo y le están Ok, sabiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos saben que tú eres una persona que crees en ese tipo de cosas, ellos se personifican en o sea, haciéndote creer que es el alma de la persona que falleció para que tú creas que es esa persona, pero ok. no. El ser humano después que muere no hay forma de que vuelva a salir y que tiene salida libre. En conclusión, asústense. Si estás viendo cosas creyendo que es un familiar, creyendo que una persona que falleció te va a venir a hablarte, a decirte cosas, no. No. Esos son demonios que se personifican en personas que tú fuiste muy allegado a ellos y porque entienden que tú tienes esa creencia, hacen eso. Pero el, Ok. el ser humano después que muere, Eso eso son como es, ilusiones para que caiga uno. ya lo sabes. Hay que asustar. Ahora que yo me Eh, voy a asustar más. Ya si yo no no, no, entraba, agárrate si de yo no Dios entraba al y, oscuro, y comienza a estudiar la palabra y eso te va a sacar de muchas dudas. si yo no entraba al oscuro, ahora que menos. Ok, ahora vamos a seguir con las preguntas iniciales porque nos pusimos un poquito jocosos, ¿verdad? Sí, no, está bien. Entonces, ¿por qué fueron creadas tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? O sea, Dios llegó a ser una religión o algo por el estilo. Mira, O él mencionó alguna religión o surgió alguna religión con él o cómo es. las religiones surgen a partir de la interpretación. Me Ok, explico. La Biblia te habla del perfecto plan del Señor, ¿verdad que sí? sí. Ahora tú la vas a leer y yo la voy a leer y vamos a tener diferentes interpretaciones. Entonces, de acuerdo a Exacto. las interpretaciones surgen las Religiones. religiones. Entonces, por eso que la gente dice que divide, porque es simplemente Claro, un choque de, de de ideologías. ideología. Como Claro que que sí. yo interpreté esto, pero no, eso no es así, porque yo Ujú, lo interpreté de esta ujú, forma. ujú. Ya, tú ves, ahora todo está teniendo más sentido, porque
uno ve tantas religiones y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué es que se tiran tanto? ¿Por qué unas Esto es cuestión relaciones? de interpretación. Ok, mira, muy bien. Ey, eso me gustó. Entonces, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué que la gente dice de que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Qué tan, Tiene en qué poder. se mide de que la sangre de Cristo, o por qué viene el término de que la sangre de Cristo tiene poder? Mira, Es literalmente la sangre de que él se corta, pran, y dejó caer la sangre y tiene mucho poder eso. ¿O mira, cómo es? eso, para explicártelo de una manera más profunda, Ok, nada en el mundo, nada, absolutamente nada, podía borrar el pecado que la humanidad ya tenía sobre él. Entonces, al Cristo venir a la tierra, personificarse, hacerse hombre y sacrificarse, derramar su sangre para el perdón de los pecados, por eso que dice que la sangre de Cristo tiene tanto poder, porque tú puedes hacer lo que tú puedes ser multimillonario en qué? En libras esterlinas. Y ok, tú no puedes con eso conseguir salvación. Ahora, bien. con tú cubrirte con la sangre de Cristo, esa sangre que derramó preciosa para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación, eso le da valor. Ok, ok. O sea, se mide por la salvación que te pueda dar. Claro que sí. No hay Bien, nada. bien. La Biblia dice que Nada que te pueda tu salvar que no pecado sea la puede sangre de ser Dios. Ok, rojo como el carmesí. El carmesí es un color rojo intenso, casi poniéndose negro. Y dice la Biblia que puede ser tu pecado rojo como el carmesí y pasará a ser como qué? Como blanca lana. O sea, te limpia de... Oye, ya te das cuenta que tú estás en un taller ok, y estás reparando la guagua tuya. Y te cayó todo el aceite que tenía la tapa del crán encima. bien. Ya tú Estoy sucio. definitivamente tienes que botar la camisa porque no hay Sí, forma de sí. tú limpiar. Imagínate tú que blanco que le cae encima. Ajá. Tienes que botarla. Ahora imagínate algo que tú puedas echárselo, una gota de eso, y que vuelva y la ponga blanca como Y te cuando la limpia. compraste. Eso es la Bien. sangre de Cristo. Ok, ya entiendo Te eso. viene a ser una persona nueva, Sí. un ser humano nuevo. Ok, ahora una pregunta fuerte. ¿Qué lo hace pensar a usted que existe Dios? Oh, la creación me hace pensar que existe Dios. Creación. Pero, Decía un hermano, ahora pastor, que siempre cuando nos sentábamos a conversar, él decía, varón, analice, siéntese, compre una piña y usted agarra esa piña y usted la pela. Después que tú pelas la piña, no la pique todavía, usted la pela. apela. Vamos a hacer a imaginarnos, lo pelamos la piña. Imaginación. Cuando tú pelas la piña, tú agarras y la agarras por arriba, por el moño, como dicen. Si tú quieres le cortas para que no te punche. Y tú te pones a mirar cada ojito que tiene esa piña, uno a uno. Son asimétricamente perfectos. Asimétricamente perfecto. Ok, Eso es una parte. sí. Vamos a ir de lo simple a lo complicado. Ok. Ahora tú agarras y ese conocimiento que adquiriste a ver la piña, lo llevas fuera del planeta y te imaginas todo lo que está pasando allá afuera. Las estrellas, el sol, la nube, todo. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, eso te da a entender a ti que esto no pudo haberse creado solo. Bien. Matemáticamente es perfecta las ecuaciones para que la Tierra se sustente. Entonces, Ok. dime, ¿de la nada se va a hacer? No, eso no. ¿Hay más dioses? ¿O solo existe uno? Mira, dioses hay más. Ahora, Dioses hay un más. Dios real solamente hay uno. Ok, o La sea, misma Biblia nos dice, vosotros sois dioses. Creo que en Salmo 82 te dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. O sea, ok. nosotros por lo que podamos adquirir humanamente, creemos que somos tantos que podemos incluso hasta ofender a Dios. Sí, sí. Ahora, la verdad es que Dios verdadero solamente hay uno. Desde el principio de la humanidad se han conocido muchísimos dioses. ¿Me entiendes? Ahora, Dios verdadero, uno. Entonces, una pregunta. Vamos a hablar un poquito de María. María, la María, que... mi vecina, María, No, la de no, iglesia, María María la de cuál. la iglesia. La de la iglesia. Ah, ok. No, porque No, explícame. no. Sí, María porque tú la de me la dices Biblia. María. María de la Biblia, sí. ¿Cuál de la María la de Biblia? José. La de José. La esposa de José. Ajá, la esposa de La José. madre de La Jesús. madre de Jesús. Ah, ok. Aquí, una persona me hizo una pregunta, que por eso yo la anoté, y dice Ujú. que, ¿de dónde salió esa teoría de que Jesús y María estaban casados? ¿O no es de la misma María que se está hablando? Mira, en la Biblia aparecen varias Marías. Ok. Pero de la María que sale La incógnita. no la incógnita, sino la blasfemia, porque es una blasfemia Una para mí, blasfemia. de que Jesús se casó con María, es María Magdalena. Ok. Eso sale de Como un... que dice la madre. ¡Ay, qué bruto!
No, No. María, la esposa de José, es la madre de Jesús, Ok. pero María Magdalena es una de las mujeres que trabajaban en el ministerio con Jesús y que ayudaba a Jesús, que Ok. fue la que derramó el perfume y todo eso. Bien. ¿Entiendes? Entonces dicen que salió una teoría de un ruso, creo que es Saleskensky, algo así se llama. A dañar nuevamente a los rusos. Él escribió un libro que se titula La última tentación de Jesús. La última tentación Tentación de de Jesús. Jesús. Ahí es que habla donde que él dice que Jesús y María se enamoraron y que Mm, se casaron y demás. Pero realmente eso es una blasfemia. O sea, Jesús como hombre pudo haber sido todo lo que tú quieras entender, pero como era un ser 100% espiritual y 100% carnal, ok. él tenía la potestad de todo lo que nosotros no podemos soportarlo, él soportar. Ok. ¿Me entiendes? Entonces eso no es Bien. real. No es real. No, Eso no, es claro que una no. teoría de un Sí, loco. sí, uno que quiso escribir un libro para ganar view, como dice uno ahora. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Entonces, hasta ahora, ¿usted cree que lo que usted ha vivido le ha funcionado? O sea, en el sentido de creer en un Dios. Porque hay mucha gente que dice, ah, yo no creo en Dios y me va bien. Ujú. ¿Usted cree que sin Dios a usted le hubiese ido bien? O eso es simplemente sentirse bien momentáneamente o carnalmente, hablando de esa forma? Bueno, Cuénteme de esa ¿qué te parte. puedo decir? Cada quien habla desde su experiencia, desde sus vivencias, desde lo que como ser humano ha acontecido en su vida, ¿verdad que sí? Sí, Entonces, si yo te digo que estaba mejor antes de conocer al Señor, te hablaría mentira. ok, Lo que tú te puedas imaginar que tú como joven has vivido, multiplícalo por 150. Eso yo lo viví. ok. Y siempre había un vacío. Siempre me va a ser. Vehículo, andadera, todo lo que tú te Sí. puedes imaginar. Y siempre estaba ese vacío. Cuando yo vine a los pies del Señor, entonces me sentí pleno. Y hace Ujú, más de ok. 15 años de eso. Y parece que me ha funcionado. Porque no he Parece querido que sí. salir. ¿Me Parece que entiendes? sí, parece que sí. Entonces ha funcionado. ¿Cómo te llegó a la iglesia? O Yo a cogí un Dios. vehículo y me llevó al frente y ahí. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. O sea, ¿cómo usted llegó a Dios? ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? Usted dijo, yo quiero servir o seguir a Dios. Mira, ¿Cómo te llegó a esa ese es un conclusión? testimonio que muchos ahora lo van a saber en la iglesia y otros que me conocen. Ajá, Yo era un joven, yo vengo de la ciudad de Mao, de Mao. bellos No, pero que atardeceres. yo no puedo entrevistar a uno de Santiago. Mao, el otro de Pedernales, lejísimo. Ya fue. Liceíta, mano, Dios mío. Yo crecí en Cuéntame. la ciudad de Mao, me hice vida social en la ciudad de Mao hasta los 19, 20 años que vine aquí a Santiago. Ok, Yo, cuando entré a la universidad, comencé a estudiar en la universidad, comencé a hacer amigos. Tengo esa facilidad para socializar con las personas. ok. Ujú. Entonces, en un grupo de amigos que estábamos en una materia en la universidad, creo que era matemática 1, matemática no sé, no recuerdo. Conocí a una joven que tenía un carácter muy parecido al mío y era que era muy aplicada en cuanto a la parte educativa. Bien, Y tuvimos encontronazos, muchos encontronazos. sí, Pero ¿qué pasa? La muchacha era cristiana. Bueno, es cristiana. es cristiano. Sí, ella es cristiana. Entonces, cuando nos conocimos y comenzamos a compartir, comencé como a sentir esa necesidad de saber un poco más Ok, acerca de lo que ella hablaba y cómo yo veía que ella aparte de que se veía bien, ¿tú entiendes? Se ujú, sentía un aura diferente, dirían los que no son cristianos. Un aura diferente. Sí, había algo en ella que era llamativo. bien, Pero para no alargarte el cuento, meses después yo fui a su iglesia. a su iglesia. Llegué a la iglesia, ella me invitó, participé de uno de los servicios y días posteriores volví a la iglesia y continué yendo. Un enero, Se podría decir que usted se acercó a Dios no, yo por fui una por chica. ella, no, yo fui Ah, por ella, pues te ok, estoy diciendo, yo fui por ella porque ella me invitó. ok, Entonces, me invitaron a un campamento juvenil, ahorita te voy a decir quién es, me invitaron a un campamento juvenil en La Vega. ok, Ahí yo conocí a Gerson, el director del campamento Centro Conferencial La Vega, bien, y tuve una experiencia tan bonita con el Señor en esos 4 días que duramos en La Vega, campamento juvenil,
que cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me preguntó, ven acá, pero tú no estabas para una actividad de la iglesia, pero tú llegas como cuando tú te vas para un resort que dura 5 días, desbaratado, Acabado. desbaratado. Yo me tomé el campamento literalmente para mí. Bien. Después de ese día, yo no volví a ser el mismo, No. porque lo que yo estaba buscando no estaba fuera, estaba en los caminos del Señor. Bien. Y para no alargarte más el cuento, esa muchacha fue tan buena conmigo, el Señor fue tan bueno conmigo que la puso a mi lado hasta el día de hoy. Ya tenemos una familia y tenemos 2 hijos. Porque Que fue mi estamos hablando de esposa tu Luz, claro que esposa, sí. muy Sí. bien, muy bien. Esa fue el instrumento que el Señor utilizó y supo usarlo. Para traerme los caminos, sí, claro que sí. Él lo usó para traerlo a los caminos o la mantiene en el camino. No, él la usó a ella para traerme el camino. Ya Ok, después que tú conoces al Señor, ya tu relación con él debe ser individual, aunque familiar, bien. tú tengas que hacer las cosas para el Señor, pero relación debe ser individual. Entonces, yo tengo una pregunta para usted, fuera de lo que hemos platicado. Ujú. Que hay muchas personas que interpretan las cosas de la Biblia para utilizarlo para un mensaje De mal. de mal, sí. O sea que, para Ok. beneficio propio, podría Ujú. decirse. O sea que ellos te pueden decir algo, eh, cualquier cosa, vamos a suponer, ¿qué usted recomienda para que una persona no caiga en ese tipo de cosas? Porque vamos a suponer, hay muchos que dicen, que tú ponerte un pantalón es del diablo, Ujú. que tú andas con un poloche es del diablo, Y hervisan, ajá. o sea, Y hacen. no, y lo bacano es que ellos te buscan como versículos y ese Ujú. tipo de cosas. ¿Qué usted recomienda para eso? La misma palabra te enseña y nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, Ok, el tú desconocer el te desconocer. hace actuar de maneras que no son las correctas. Cualquiera puede venir y engañarte. Bien. Pero si tú Usando conoces la la palabra de palabra, que del bien. claro, claro que sí. Ok. Mira lo que pasa. Cuando tú quieres ganar algo, como decía el joven, a favor tuyo, o sea, hacer algo Ajá. para que te beneficie a ti, tú vas a buscar la forma de envolver las cosas. Muchas personas utilizan un versículo bíblico Ujú. y de ese versículo bíblico duran 3 horas hablándote y enredándote y diciéndote cosas, pero no Bien. hacen un contexto bíblico. O sea, ni No hay antes ni importancia. después del versículo bíblico. Sí, porque hay mucho contexto, hay muchos versículos que pueden sacar de Claro, contexto si lo leen se por sí sacan. solo. No, y que hay versículos bíblicos, incluso capítulos enteros en la Biblia, que fueron determinados para un pueblo en un momento específico de la historia. Ok. Y hay otros que son trascendentales, o sea, que pasaron desde el momento que se escribieron para un grupo de personas posteriores y hasta el momento siguen funcionando. Pero no todos pueden trascender. Yo siempre he tenido algo que, vamos a suponer que a mí me pueden decir cualquier cosa de la Biblia. Y yo, como tal vez tenga poco conocimiento en eso, que me pasó con algunos que En no, Rabacuco, cuidado. no, 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 no. No pasaron, que, vamos a decir personas cercanas, o sea, una persona que Ok. yo pueda ver física, Ujú, que, vamos a suponer, nos daban unas informaciones, pero yo en mi mente tenía otras ujú, informaciones. ujú. Y yo decía, cónchale, me está chocando esto que tú me estás tratando de decir con esto que yo creía. Ok. Y cuando yo investigaba más adelante, yo me daba cuenta que me estaban diciendo otro tipo de cosas. Como vamos a suponer, con la oración. Ujú, Yo le preguntaba a una persona, me va a recibir el nombre, ujú. que qué era una oración. Y yo le dije, yo le puse mi punto. Yo entiendo que una oración, para que no Sí, entendiera de que yo estoy a la iglesia y no sé qué es lo que es una oración. sí, sí. Yo decía que una oración era como una conversación con Dios, pero yo le Exacto. decía, en la Biblia te dice algo que tú tengas que hacer en una oración para que sea de verdad, o sea, que pueda llegar a Dios o algo. Sí. Y esa persona me dijo a mí, no, mira, para que una oración sea una oración bien, tú tienes que pedir por tal cosa, tú tienes que pedir por tal cosa, tienes que pedir por tal cosa. Y que la Biblia también te dice que tú tienes que seguir un patrón. Y yo le decía, pero ya ahí no se me vuelve una oración. Y yo Ujú. decía, hay mucha gente que dicen que los rezos son malos, porque tú lo que estás diciendo, repitiendo muchas Sí, palabras y eso. repeticiones. No vamos a debatir sobre eso, No, no, sino claro como que no. que, Eso es para otro post. ajá, eso para otro podcast. Pero lo que yo digo es que vamos a suponer, yo decía, ok, pero tú lo que me estás mandando a hacer es un rezo, no una oración. No, porque la Ujú. oración tiene que llevar tal cosa, tiene que seguir tal cosa. Hay un No. orden para que una oración pueda llegarle a una Mira, persona. el orden no existe en No cuanto a la existe. oración. Ahora sí hay un modelo. Ujú. Está la oración modelo, que es el Padre Nuestro que Jesús les enseñó a sus discípulos. O sea, te dice cómo tú debes iniciar, pero no te Ujú. dice, mira, tú tienes que decir tal y tal cosa y después tienes que decir tal. No. Ok. Se supone que cuando tú vas a hablar con alguien cercano a ti,
Ujú. Tú no tienes que elaborar algo para poder hablar. Mira, yo quiero hablar contigo, déjame elaborar. No. O sea, Ok. es una confianza. Ahí entra lo que es la relación. Si tu padre y tú se llevan bien, tú no tienes que ir a tu cuarto a hacer un libro para poder preguntarle algo. ¿Qué tú Ajá. haces? Tú vas donde él y le preguntas. Y le pregunto directamente. Entonces, la oración en el momento que tú lo vas a hacer, lo único que tú tienes que tener claro es que tú hablas con tu papá y que tú vas a presentarle a tu papá lo que tú quieres saber y que Bien. tú se lo vas a plasmar, se lo vas a decir de la manera que tú entiendes y como tú quieras. Mira, Eso no esa tiene persona a nada. mí me decía que tú no puedes pedir por ti solo. O sea, si yo Ujú, quiero acercarme a Dios y hablar con Dios y ujú, decirle de los problemas que me están pasando, está ujú. mal. No, claro que no, todo lo contrario. No, pero para tú ir donde una persona que tú sabes que no te va a dar las soluciones de tu problema, ¿dónde quién tú tienes que ir? Donde el que tiene la solución a tus problemas. ¿Quién tiene la Claro. solución a nuestros problemas? Jesús. Sí, porque me decía, mira, porque en la Biblia te manda a orar por las viudas, por los niños Sí, huérfanos y sí, todo eso. Pero yo le decía, sí. ok, pero yo tengo que, si yo me siento a orar, yo quiero hablarle de mi problema, de lo que me pasó a mí en el Ujú, día. Y yo, papá Dios, y también yo quiero pedir por la viuda, yo quiero pedir por otra cosa, tengo que hacerlo. O si lo hago, estaría ujú. mal, porque yo lo estoy haciendo porque alguien ya me lo dijo que lo hiciera. No porque Mira, yo lo siento, decir lo hago por el estilo, no sé que esté mal en eso. dice que de la abundancia del corazón habla la lengua. Lo que está en tu Ok, corazón es lo que va a salir. Si tú sacas algo de tu corazón y es algo que tú quieres hacer al Señor, Él lo va a recibir. Pero bien, si es algo que tú estás elaborando para que, o para tú engañarte y entender que Él te va a escuchar porque tú lo ujú, estás diciendo bonito, no es así. bien. ¿Me entiendes? O sea, no tiene que verse bonito, No, tiene que no ser tiene que, real. es que tiene que ser orgánico, tiene que ser puro. Lo que tú Wow. vas a hablar con el Señor, tú no puedes hacer absolutamente nada que el Señor no se pueda enterar. Ok. ¿Me entiendes? La palabra nos dice que aún antes que nosotros pidamos, ya Él lo sabe. Entonces, ¿qué tú lo puedes decir que no lo Ujú. sepa? Es cierto, eso es O cierto. sea, tú puedes hacerla de la manera que tú entiendas. La Biblia dice que los fariseos se paraban en las sinagogas y en las plazas, perdón, Ujú. y se paraban a orar para que todo el mundo lo escuchara. Y entendían que por sus vanas palabrerías iban a ser escuchados por el Señor. Bien. Mientras que haciendo una analogía, había otra persona que tenía muchísimos problemas, como tú estás diciendo. Y él que fue, Señor, mira, yo estoy mal, pero lo decía para dentro de él. Yo estoy mal, mira, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Y dice la palabra que antes que los dos descendieran donde vivían, se fueron, llegaron a su casa, ya el que estaba siendo sincero con el Señor había sido perdonado. Ya había el Señor escuchado su oración. Ok. Si no, para más claridad, los dos ladrones que crucificaron con Jesús. Los dos ladrones. Uno de ellos Sí. le vociferaba cosas a Jesús, que tú esto, que tú aquello, y el otro decía, Señor, nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hicimos, pero tú no. Mira, Ok. perdóname. Y cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Sucedió lo mismo antes de que se muriera, ya estaba perdonado. Y ya tenía un lugar asegurado en el reino de los cielos. Ok. Porque reconoció que el único que tenía solución a los problemas de él era Jesús. Entonces, por eso es que la gracia es tan buena. Bueno, estamos entrando a otro tema, ahora estamos entrando al Sí, tema de sí. la gracia. Está profundo, está profundo. Pero la gracia es tan, pero tan hermosa y tan profunda que nada en la tierra tú puedes hacer para merecer la salvación y el perdón. Pero por la gracia que Él tiene, nos la regala. ¿Entiendes? Ok. Y hay muchas personas que utilizan esa parte de la gracia y viven haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño. Yo ningún día me arrepiento. ¿Y tú sabes por qué la gracia es eterna? Ujú. Porque el que da la gracia es eterna, porque Dios es eterno. Pero el ser humano no es eterno. Si tú no aprovechaste el tiempo que tuviste para apropiarte de esa gracia y entrar en la cobertura del Señor, Sí. entonces, lamentablemente, se te terminó el tiempo y ya no hay tiempo de gracia. Ok. Siguiendo con las preguntas de la persona que me hizo lo de Pero yo, María. yo siento como que eso son indirectas a alguien que tú le estás tirando. No, ¿Qué es lo que no, está no, no, pasando? no. Lo que pasa es que cuando Es la persona, yo comencé a formular esta pregunta y personas me decían, y yo decía, espérate, yo no puedo decir que eso salió de la boca mía, porque yo desconozco, o no Sí, te puedo decir, ¿qué esta teoría? Porque yo no es atacar, sí, no, 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 sino dar claro un que no. No mensaje. somos llamados a Ujú. contender por la palabra. Mi gente, este tema está muy interesante. Ujú. Vamos a seguir haciendo este tipo de contenido, quizás con la misma persona, si se lo amerita.
o más personajes que usted pueda verlo con otras palabras que le pueda decir. Si usted quiere que le hagamos alguna pregunta en específico, ya sea a José Luis o a la siguiente persona que puede estar, ustedes pueden dejárnoslo aquí en los comentarios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, tanto en TikTok como en YouTube, y vamos a volver. Y como le digo, esto es un programa que sale internamente. O sea, está bien, el Menudeo Podcast no se hizo con el fin de esto, pero yo quería que mediante el menudeo pudiera llegar un mensaje a esas personas que tal vez no lo conocen. Como vamos a suponer personas con poca conocimiento, porque esto me surgió mucho de una amiga de mi pareja, que ella le invitó a un concierto en la Gran Arena de Cibao. Yo voy a poner el nombre por aquí de la persona porque no lo sé pronunciar. La cantan mucho ahí en la iglesia. Ahí va a estar, yo lo dije, pero que ustedes no entienden inglés. Sí, Yo lo voy a escribir aquí, que posiblemente cuando yo lo escribo ustedes sepan quién sí, es. sí. Y cuando ella llegó, ella dijo, wow. Y la novia mía le preguntó que por qué ella dice wow. Y ella dijo que ella no sabía que podían juntarse tantos jóvenes. Así. O sea, ella, dentro de su poco conocimiento, ella decía que eso no era para jóvenes, Sí, que eso pensaba que era para aburrido. personas mayores. Ajá, que Sí. eso era aburrido, que Eso los es lo que jóvenes se no vende iban a del aguantar. evangelio realmente. Sí. Y en ese concierto no había una persona que usted decía, ese pasa de los 30. Pues Y yo no era podía ir entonces. no, o sea, en el Dije, sentido de que mira, había, no puede o pasar sea, de 30 porque si no hay problema. en el sentido de que había muchos jóvenes, es lo que Sí, dijo. sí. Entonces ella dijo que ella no sabía que los jóvenes podían hacer eso, que se podían divertir en ese Claro sentido. que sí, claro que sí. Y por eso fue que a mí me surgió. Yo dije, no, pero yo tengo que por lo menos hacer llegar un mensaje con cualquier cosa que yo pueda hacer. Y por eso es que este contenido se está haciendo. Pero mi gente, vamos a tener muchísimo contenido, claro. No es que vamos a hacer un contenido diabólico y después vamos a decir, vamos a hacer un cristiano para salvarnos. No. Ey, Todo bajo un control. Mi gente, José Luis, muchas gracias. una cosita más para cerrar. Ciérralo ahí. Tengo el placer de que tú fuiste uno de mis estudiantes en escuela dominical. Sí, sí, sí. Y siempre le he dicho a los jóvenes y a los muchachos, nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia en cuanto a lo que se ha vendido del evangelio. Sí. O sea, no tiene que ser un evangelio aburrido, no tiene que ser un evangelio en donde los jóvenes no tengan un espacio, no tiene que ser un evangelio en donde los jóvenes prefieran estar en la calle porque no se puedan divertir en la iglesia. Eso es cierto. ¿Tú entiendes? Entonces, si nosotros sabemos cómo podemos hacerlo y cómo se va a divertir, ¿por qué no hacerlo? Eso es cierto. Por eso que yo quiero llevar este mensaje, porque yo sé que hay muchas personas Sí, que sí, tienen claro que ese sí. tabú en la mente de que dice que no, que si yo hago esto no puedo divertirme. No, claro que sí, claro que sí. Usted puede divertir, venga. La usted Biblia vea. y el Vamos a jugar Señor pelota, vamos a no ver te qué prohíben Yo nada. lo que creo que todo tiene que tener un control Claro que y sí. un límite. Claro. Eso es simplemente eso. El límite y el control que debe tener todo. Ujú. Es lo que yo pienso realmente. Sí, y ya que usted menciona eso, lo de la escuela dominical, yo no lo quería mencionar para que no se viera como que tú lo trajiste por estas cosas. No. Estamos aquí. Yo lo digo y lo voy a seguir diciendo. Yo tenía muchísimo tiempo en la iglesia y... Pero ven acá. No, eso es parte, eso es parte de. Yo tenía muchísimo tiempo en la iglesia y no me da vergüenza decirlo porque, ajá, eso es el enemigo. Es El enemigo. Vaya para allá. Yo tenía mucho tiempo en la iglesia y yo digo, y puedo decirlo a ciencia cierta, que yo aprendí más estando así como en un grupito pequeño que en todo el tiempo que yo tenía en la iglesia, realmente. ¿En qué Amén. sentido? En el sentido de que vamos a suponer, uno tenía una cercanía, Ajá, uno tenía a alguien a quien preguntarle. ajá. O sea, usted va a un culto y muy bonito el mensaje, pero cuando a ustedes le surgen esa duda, que era lo que nosotros hacíamos allá, Sí. nosotros íbamos, usted iba con un tema y terminábamos hablando no del tema, Ujú, lo de muchas dejábamos para cosas. otro día, Sí. porque a nosotros nos surgían dudas. Y uno decía, pero ¿y por qué tal cosa? Y ahí usted nos contestaba. Ok. Y a mí se me abrió mucho más la mente que en todo el tiempo que yo tenía. Porque vamos a suponer, usted, el mensaje y él lo está diciendo y él termina, pero ya usted no se acerca. Pero cuando ya usted tiene una gente que usted está cerca y ya usted tiene una gente que responde esa pregunta, es diferente. Uno aprende más. El evangelio se trata de eso. Mire, yo incluso cuando me toca predicar, yo no me considero un predicador, sino un Ok. maestro. Entonces, hay una diferencia entre tú predicar y tú enseñar. Cuando tú predicas, tú expones un tema
los desarrollas y casi nunca hay intervención. A mí me gusta que la Ujú. gente cualquier duda pregunte, Sí, porque sí. la idea no es yo venir y vaciarte una información. La idea es que Sí, esa eso es lo que información pasa. que yo te voy a dar, tú puedas utilizarla para ti y que eso te ayude a crecer espiritualmente, ¿no entiendes? Sí. Entonces, ese siempre ha sido el cometido. Y qué bueno que yo escucho eso porque ya otros me lo han dicho, pero uno siempre quiere saber que el trabajo que el Señor nos ha permitido a nosotros hacer ha sido de beneficio para otros. Sí, Gloria a Dios sí. por eso. Y sí, eso me gustó mucho y me dolió mucho también cuando nos No, no, quitaron es que ya esa, ustedes ese, crecieron, ya ustedes no estaban para estar wow. bebiendo leche, estaban para comer viandas, como dicen. Ya el Sí. trabajo es que ustedes sigan, por ejemplo, esto que tú estás haciendo, Ujú. quizás no surgió directamente de ahí, pero te trajo inquietudes por lo que tú aprendiste allá. Sí, sí. Hay otros que ya están dando clase en escuela dominical, o sea, se está viendo el fruto. ¿Qué es lo bueno de eso? Ese es el cometido. Dios nos manda a ser discípulos y que esos discípulos hagan discípulos a otros. Sí. Esa es la base del Eso, evangelio. eso es lo bueno, eso es lo bueno. José Luis, muchas gracias, pero yo quiero que tú cierres dándole un mensaje a ese joven que no ve, que no conoce de Dios, y que tú Ujú. le puedas decir algo que lo pueda motivar para venir a la iglesia. Pero vamos a hacerlo en su lenguaje, Sí, para que sí, no se llano. vea, no se Muy vea elaborado. que en la Biblia no, No, porque no. se lo va a ver con mucha pereza. Decir, déjame buscar en la Biblia entonces, como él me dijo, lo va a ver con mucha pereza. Pero, ¿qué tú le podrías decir a ese joven que no conoce de Dios? Mira, le voy a hablar como hablaría mi compadre, Jafé Music. Liceíste, pobre, pero no importa. Enseguida, Dios mío. Boy. A ti, joven que nos está mirando, manito, allá afuera no hay nada que hacer. Aquí es que está lo bacano. Si tú vienes y le das para acá, entonces tú vas a saber lo que es gozar, lo que es disfrutar, sin tener que gastar mucho dinero y sin tener problemas en la calle. ¿Tú quieres saber lo que? Ve un día. Y si no te gusta ese día, yo te voy a devolver lo que tú inviertes en eso. Yo. Mi gente, hablamos mañana.